Si leemos el libro de Levítico sin número, vamos a encontrar a un Dios que legisla, que establece principios, leyes para la convivencia, y le dice al hombre que si respeta esos principios le van a dar seguridad al ser humano. Pero ¿dónde lo vemos más claro? En Adán y Eva, cuando Dios le dijo: enseñorea, gobierna, sojuzga. Eso es, le dio autoridad para que el hombre viva conforme a esa ley y a ese decreto. Pastor, ¿qué es un decreto? Es una orden, es una sentencia, es una ordenanza de autoridad competente. Dios le dio al hombre la facultad de gobernar por medio de su espíritu y la palabra. Por eso la Biblia dice que hay poder en tu boca, para vida o para muerte. Ahora, ese poder, esa facultad de ser hombres de gobierno y de la palabra, la perdimos cuando el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, le dio la autoridad, el poder y el señorío que Dios le había dado al hombre para que gobierne. Se lo dio al diablo. Entonces el diablo, en base a la desobediencia del hombre, crea un decreto. Y en ese decreto, él establece lo mismo que dice la Biblia. Todo aquel que obedece a alguien para bien o para mal es esclavo de aquel a quien obedece. ¿De dónde saca el decreto el diablo? De la desobediencia a la palabra de Dios. Y él empieza a gobernarnos, empieza a tener derecho legal sobre nuestra mente, nos acusa, nos condena y sentimos el rigor, la fuerza del poder que tiene, porque él tiene la autoridad que nosotros teníamos. Cuando viene el Señor Jesucristo, la Biblia dice que el Señor los exhibió públicamente y anuló el acta de los decretos que habían en contra de nosotros. Quiere decir que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Cristo nos devuelve la autoridad y por lo tanto hoy podemos volver a ser de nuevo hombres y mujeres de gobierno que vivan en base a los decretos de Dios y que vivan declarando la voluntad de Dios a fin de que todo se restaure con el Todopoderoso. Si estamos en obediencia, si estamos bajo autoridad de Cristo, podemos usar la palabra, podemos hacer decreto. ¿Qué es un decreto? Es una ordenanza, es una sentencia, es una orden de autoridad competente para que se cumpla lo que se tiene que cumplir conforme a la materia. Y resulta que en lo espiritual, Cristo ya le pisó la cabeza al diablo, ya lo exhibió públicamente, anuló el acta de los decretos. Lo que nos hace falta es ser obedientes, ser hombres de la palabra, renovar nuestra mente todo el tiempo, ser hombres de oración y de ayuno y aprender a ejercer nuestra identidad que está pegada a la autoridad de Cristo. Vamos a ver si el diablo va a poder trabajar en tu mente. Vamos a ver si va a volver la depresión, el deseo de suicidio. Vamos a ver si va a volver la atadura. Vamos a ver si vas a volver a tener las mismas crisis familiares. Vamos a ver si vas a volver a tener las mismas crisis de identidad. Vamos a ver si te vas a deprimir. Es más, vas a vivir con una ira santa, liberando a la gente que anda atrapada, llena de mentiras y de engaño. Vas a ser celoso de tu vida, de tu casa, de tu nación. Y por donde quiera que vayas, vas a ir declarando la verdad. Y cuando veas la necesidad de hacer un decreto, lo vas a hacer. Eso pasa con los íntimos de Dios. No es cualquiera que hace decreto. Es el que está consagrado, el que está en obediencia, el que está en autoridad. El diablo ha tenido mucho éxito en hacernos creer que somos débiles, que no podemos cambiar, que hay cosas que Dios no puede transformar. A otros les ha hecho creer que la obra de la cruz no es tan poderosa, que no valen tanto como ellos imaginan. A otros nos mantiene condenados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vivamos como hombres de gobierno y de autoridad. Hijo, tú que me estás escuchando, lee la palabra. Deja de repetir como loro lo que dicen otros. Cerciórate si lo que dice la Biblia tiene relación con lo que dicen algunos cristianos a media, que no reflejan la autoridad de Dios, que no reflejan poder, que no viven una vida de victoria, puro fábulas y cuentos. Tenemos que ser hombres de la palabra, tenemos que ser hombres de autoridad.
Y esa autoridad y esa palabra en mi corazón, acompañada con santidad y obediencia, me tiene que convertir en una luz para el mundo. Me tiene que convertir en un arma de guerra en las manos de Dios. Dice la Biblia, como una espada, como un martillo. Estamos destinados no solamente a vencer, no solamente a reformar todo lo que está en nuestro entorno. Estamos destinados y somos responsables